Y entonces, como les decía hace un momento, hoy les voy a contar la evaluación del Transmicable que está operando en Bogotá desde diciembre del año 2018. Este proyecto de evaluación hace parte de un estudio que se llama Salurbal, Salud Urbana en América Latina, y como ven es un estudio grande con muchas instituciones participantes, pero lo lidera la Universidad de los Andes desde la Facultad de Medicina. Y lo bonito de este proyecto, que es un proyecto de transporte público, que es el cable como vemos ahí, es que además de nosotros los ingenieros, tenemos médicos, epidemiólogos, arquitectos, antropólogos, sociólogos, eh, ingenieros de sistemas, se me olvida algo más, pero lo que quiero mostrarles es esa multidisciplinariedad que es clave, clave, clave en todos estos estudios de movilidad. Y este proyecto, y les voy a dejar varios links al respecto, este proyecto originalmente de movilidad, los primeros resultados que tenemos es que nos han mostrado unos beneficios que van mucho más allá de movilidad. Entonces, para ponerlos en contexto rápidamente, aquí vemos la evolución de los cables de los teleféricos, como quieran llamarlos. En inglés ustedes encuentran esto como cable car. Se disparó desde hace unos 10, 12 años, cuando Medellín, que fue pionero en estos temas, hizo sus cables. Pero algo importantísimo en este punto es que no es un cable aislado, sino que es un cable conectado e integrado al sistema de transporte público de la ciudad. Eso es fundamental. No sé si ustedes sepan o no sé si hay alguien aquí de Manizales, por ejemplo. En Manizales hay un cable, pero no está integrado al sistema de transporte público de la ciudad y ha tenido muchos problemas, particularmente financieros. Entonces, esa es primero, dos cosas revolucionarias. El cable, los cables existen en el mundo desde el siglo XIX, particularmente en zonas turísticas. Ustedes ya han visto para subir a las zonas de esquí y a las pistas de esquí, etcétera. Pero la revolución fue cuando se utilizó este sistema para transporte público urbano. Y se utilizó este sistema en zonas de ladera que son generalmente zonas de origen informal muy, muy pobres, donde tenían serios problemas de accesibilidad. Esa fue una gran revolución que empezó en Medellín. Y la otra es que ese cable está integrado con el sistema de transporte público de la ciudad. Entonces, en América Latina también está muy en boga. Para quienes no conozcan en La Paz o quienes no conozcan La Paz creo que es la ciudad ahora mismo que manda en cables. Mucho de su transporte público urbano está basado en cables. Para los que no conozcan La Paz, el Alto, donde está el aeropuerto, son 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bajar de allá era complicado, era larguito, pero La Paz ha instalado una red de cables impresionante. Entonces, ya tenemos los cables en 24 ciudades de América Latina, dos en América del Norte, en Asia hay unos cuatro, en África hay uno y en Europa hay tres. Eh, pero como les contaba, la expansión más rápida se produjo en nuestra región en Latinoamérica, donde hay casi la mitad de telesféricos de cables en el mundo como transporte urbano. Y entonces nos ponemos de nuevo en contexto en nuestro proyecto. Aquí les muestro Bogotá. Por ejemplo, Javier, que no está muy familiarizado con Bogotá, te cuento que esto es Bogotá. La universidad está más o menos acá. Las líneas rojas son
las troncales de Transmilenio, y estos son los tiempos por zona, más o menos, tiempos promedio por zona de viaje en transporte público. Entonces, las zonas más oscuras son zonas, vemos, que por viaje en promedio se pueden tardar hasta 2 horas, 2 horas, que eso es un montón, un montón. Y vemos acá que nuestro proyecto está aquí donde está esta flecha roja. Esta es la UPZ Lucero. Esta no sé si alcanzan a ver, porfa, me van diciendo, esta es la estación El Tunal, donde, el portal El Tunal, donde termina Transmilenio, y estos puntitos rojos son las estaciones del cable. Entonces aquí vemos que se integra el cable con nuestra estación El Tunal, y estos tres puntitos era o van a ser las estaciones del cable en la localidad de San Cristóbal. Ya les cuento por qué es importante que sepan la localización más o menos. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, porfa, me interrumpe. No hay rollo. Acuérdense que a, a diferencia de nuestros invitados, lo interesante es que vamos charlando, porfa. Acuérdense que no hay preguntas, no hay lugar, no hay preguntas tontas. Todo Profe, es bienvenido. Dime. una pregunta, ¿tienes la herradura del cable que se plantea para el corredor de la séptima? Esto todavía está en borrador. Eso está en borrador, pero es algo como por acá. Este es el del centro. No sé si ustedes se acuerdan que en la administración pasada eh, había el cable que subía a San Rafael. No sé si ustedes lo oyeron alguna vez, que salía más o menos de acá de la 134, se ubican en la 134 con novena, en esa esquina nororiental donde está la oreja, casi en el Éxito, ahí llegaba el cable y el cable subía aquí al Parque San Rafael. No sé si se acuerdan, más o menos es por ahí. ¿Ese es el que se plantea que se va a hacer en el codito? No, en el codito, mire, este es casi que turístico porque subía al Parque de San Rafael, a donde está la planta de tratamiento Biesner de agua. No sé, los que han ido hacia La Calera, si van de Bogotá a La Calera, mano izquierda, una vez antes de llegar al pueblo, aquí hay un embalse. No sé si se han visto. Este es uno, el codito es por acá, el codito es por acá. Pero yo no conozco planes. Creo que lo que más adelantado estuvo fue este de San Rafael, pero ni el del centro ni el del codito conozco detalles, ni sé qué se habla. En el programa de la alcaldesa está este de San Cristóbal, pero yo no me acuerdo, no tengo presente más cables en la ciudad. Bueno, también estaba el de Suachan, el de Altos de Cazucá, que ese fue el primero que se planteó hace algunos años, pero este sí no, por capa, pues Suacha es otro municipio, todo esto no, creo que ahí no pasó nada. ¿Vale, Cristian? Vale, profe, pues es que digamos ahí tengo dos comentarios en Dale. cuanto al cable y es el primero, digamos, bueno, estoy ahorita con Habitat, trabajando en Habitat y Sí. el que tú dices de abajo, pues no es mi localidad, el San Rafael es el de abajo. San Cristóbal, Sí, este. sí, eso, San Cristóbal. Ahí hay una dinámica que se está presentando con el IDU y es que el IDU piensa que es solo clavar pilones y ya, y el territorio. Y en este tipo de intervenciones urbanas se piensa desde el hábitat que es precisamente el hábitat, es una transformación de todo el entorno. No que primero lleguen y pongan los pilones y después vengan a colorearla o colorear o transformar el entorno. Entonces por ahí, digamos, en cuanto a las intervenciones del cable aéreo, desde mi perspectiva y como se ha pensado en general, es que no es solo el transporte de transportar personas, sino el hábitat en general y todo lo que rodea a su entorno. Y el segundo, digamos que sí es una crítica que no sé cómo se plantea, es la siguiente, y es siempre cuando hay una falla en el transmicable, en el cable, por ejemplo, Medellín, las personas tienen que obligatoriamente volver a utilizar otros medios de transporte tradicionales, ¿sí? Y la pregunta acá puntualmente es, no sé si existe alguna alternativa
para que cuando hagan arreglos, ¿sí? Pues no tengan que parar una línea o que las personas tengan que volver a utilizar los transportes convencionales. Entonces, por ahí son las dos perspectivas como Oh, los que tengo. perfecto, Cristian. No, creo que la charla de hoy te viene perfecto para resolver todas esas dudas porque te vamos a contar cómo se hizo y efectivamente no es solo el cable, sino que viene acompañado de una renovación urbana importantísima. Más adelante, si quieres, seguimos charlando cuando te vaya mostrando cosas. Y lo otro es que el cable sí necesita unos tiempos de mantenimiento. Eh, Les voy a dejar también el link a otro curso mío eh, donde estuvo invitado el gerente del cable, donde nos cuenta cómo son esos mantenimientos. También está el video, se los voy a poner, porque tiene unos detalles específicos para su gestión, pero ha funcionado muy bien. Ahora, a medida que avance la charla, les voy, eh, les voy contando más y si quieren seguimos hablando, ¿vale? María Fernanda, adelante, por favor. Luis, entonces este proyecto busca hacerlo en Medellín, pero también busca algo que se llama como el desarrollo orientado al transporte, ¿no? Yo vi una clase que se llama Instrumentos de Desarrollo Orientado al Transporte con Eric, él es mi director de tesis, Ok. y hablábamos que el cable buscaba em, como invertir en temas de infraestructura, pero que se generara alrededor pues en la zona donde está implantado el cable, ¿sí? Sí, aquí va un poquito más allá, porque me voy a adelantar un poquito. Lo que estamos viendo aquí es una de las cosas que investigamos, pues una de mis líneas de investigación es más que la movilidad, como mover mucha gente muy rápido, ¿sí? Porque tú puedes meter, no sé, llenar un Transmilenio y mandarlo a 80 kilómetros por hora lleno, es ver cómo estos proyectos urbanos impactan La calidad de vida. la calidad de vida y la cohesión social, correcto. Que eso para mí en lo que estamos investigando es más importante. ¿Cómo? Porque mi objetivo último no es ir a la velocidades supersónicas, sino que todos estos proyectos, desarrollo urbano, transporte, mejoren mi calidad de vida. ¿Qué es mejorar la calidad de vida? Ahora lo vamos a ver cómo se define. Hay varias definiciones, pero lo podemos, súper interesante que tengas estos temas en la cabeza y lo vamos charlando a medida que pase la charla, ¿te parece? Sí, perfecto. O sea, que toque todas las dimensiones de la sostenibilidad. Correcto, correcto. Yendo un poquito más allá. Y ya les muestro, quienes no hayan ido, pues yo sé que ahora en época de cuarentena es difícil. Estas son algunas fotos del proyecto. Es un proyecto muy bonito, muy, muy bonito. Se llega relativamente fácil en Transmilenio. Es mucho más fácil llegar en Transmilenio que en cualquier otro lado. Eh, y les recomiendo que le echen una visita. Por ejemplo, lo que decía María Fernanda, mira que aquí está, en esta foto particularmente, aquí hay una pilona. Obviamente aquí habían casas que tocó expropiar. O sea, es difícil en este tipo de proyectos. Hay perdedores y ganadores. Por ejemplo, estas personas tocó comprarles la casa porque de otra forma no se podría haber construido el proyecto. Pero el truco está en todos esos mecanismos de compensación eh, de cómo se hace, ¿vale? Y aquí les dejo unos datos de Transmicable. Eh, Está funcionando desde diciembre del 2018. Funciona con 163 cabinas. Son 4 estaciones, incluyendo la del Tunal. Y más o menos mueve 21.000, 22.000 pasajeros al día, que eso es bastante. Eso es bastante. Incluso ahora, durante pandemia, están moviendo más o menos 15.000. La operación es difícil. Aquí la operación es algo interesante. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo a los troncales, a los buses azules y rojos se les paga por pasajero kilómetro movido. Aquí no. Aquí lo que se le paga al concesionario es una tarifa que depende de unos factores de calidad, confiabilidad del servicio, horas de operación, etcétera. Entonces eso también es interesante. Y
como hablábamos ahorita con Cristian, algo súper clave es que no solo es el cable, para que se ubiquen, este es el Tunal, esta es Paraíso, la última estación, y estas son las estaciones intermedias. El proyecto viene acompañado de una renovación del entorno urbano súper importante. Aquí hay unos elementos que no sé si los alcancen a ver, entonces hay centros culturales, está el Supercade, que el Supercade está en la segunda estación, si no estoy mal, se está terminando de construir acá, si no estoy mal, pero el proyecto viene con renovación de andenes, renovación de fachadas, obras de mitigación de riesgos, renovación de parques, súper importante. Renovación de parques, que tenemos evaluación de cómo la gente usaba antes y después los parques, eso es importante, centros comunitarios, etcétera. Eso, Cristian, lo que hablamos ahorita, eso es súper clave. No vino a la ciudad, construyó las torres, montó el cable y se fue, sino que la renovación ha sido importante y sigue en marcha. Eso es tanto más importante que el cable en sí, ¿vale? Entonces, el proyecto está marcado desde este, como nosotros lo llamamos, desde este urbanismo social, donde es súper importante resaltar esa transformación urbana que incluye 16 proyectos que se los acabo de mencionar. Para irlos adelantando, ¿qué queríamos evaluar nosotros? ¿Qué queríamos evaluar nosotros? Entonces, aquí ustedes pueden ver los determinantes ambientales y sociales de la salud. Eso es uno. Actividad física. Y no solamente utilizar esos métodos cuantitativos, sino que también usamos métodos cualitativos de ciencia ciudadana. Y aquí algo también que es súper importante es conocer la gente qué piensa de su barrio, qué piensa de dónde vive y cómo vivió el cambio. Entonces, nosotros estamos haciendo una evaluación de impacto donde queremos evaluar todos estos elementos. Ya les voy a contar, y para eso hay que diseñar un experimento. ¿De acuerdo? Y ya se los voy a contar, pero para que tengan una idea, vean todo lo que medimos. Nosotros hicimos una encuesta, que es la encuesta Trust, con 117 preguntas. 117 preguntas no es una encuesta fácil de responder. Es harto responder encuestas. Por eso la disposición y el entrenamiento del personal de campo, cómo se abordan las personas, es importante. Aquí entramos directamente trabajando con la comunidad. Nunca llegamos con policía ni nada por el estilo. La comunidad fue clave y ahorita les muestro un video súper bonito de la comunidad acerca del cable, porque es una zona, no es una zona fácil, es una zona que tiene muchas necesidades, es una zona que habitan varios actores o exactores del conflicto. Eso no se toca en ningún lado. Si usted pertenecía al grupo X o al grupo Y o a qué se dedicaba antes, eso no es recomendable hacerlo. Entonces nosotros con esa encuesta medíamos elementos relativos al empleo, al uso del tiempo libre, al capital social, a su actividad física, calidad de vida. Vean aquí, actividad física objetiva, ya les voy a contar qué es, cómo está la salud de las personas, cómo es la situación de violencia en la zona. Aquí está el instrumento y lo que estamos midiendo. Cómo es la exposición a microambientes de transporte. Esto rápidamente les cuento. Si yo voy en un bus, en una cabina, encerrado, sin ventilación, y esto tiene que ver mucho ahora con esta vaina del COVID tan de moda, en ambientes cerrados, la concentración de estos contaminantes, material particulado, carbón negro y monóxido de carbono, que es un gas tóxico, es mucho más alto y nosotros la respiramos mucho más. Entonces, esa exposición que tiene un efecto directo negativo y a largo plazo en la salud, también la medimos.
las percepciones y expectativas, cómo la gente usa los parques y qué tipo de actividad hacen en los parques y otras cosas que podemos ver acá. Pero ¿cómo hicimos el experimento? Entonces, un experimento, voy a hacer la analogía ahora al tema de moda, que son las vacunas. Teníamos un grupo control y un grupo tratamiento. Es como volviendo a la analogía de las vacunas, yo tengo un grupo de personas donde a una persona le pongo la vacuna y a otra persona le pongo un placebo. Esto es más o menos lo que hicimos acá, donde en el Ciudad Bolívar, digamos que es la población con vacuna, es decir, con cable, y en San Cristóbal, que iba a ser el segundo cable que la administración anterior finalmente no fue, y ahora parece que va a ser, entonces esa iba a ser nuestra población placebo. Entonces, tenemos esos dos grupos con similares condiciones socioeconómicas y analizamos, digamos, el área de influencia del proyecto para una población beneficiaria directa del proyecto. Entonces hay unos buffers acá, si alcanzan a ver, a 800 metros de las estaciones. Y lo que hicimos fue un muestreo aleatorio de las casas que quedaban en esa zona de influencia para escoger las manzanas y las casas donde íbamos a seleccionar a nuestros participantes para aplicarles o para medir todo lo que les acabo de contar. Entonces teníamos el control, que es San Cristóbal, y el tratamiento, que es Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos datos antes de que funcionara el cable, o sea, sin proyecto. ¿Cómo está? Esa es la línea base. ¿Cómo está viviendo la gente en todos esos indicadores que acabamos de contar antes? Como les digo, el Transmicable empezó a funcionar, a operar en diciembre del 2018 y después, casi un año después, terminamos, vean que justo antes de que empezara la pandemia, terminamos de tomar la segunda información a las mismas personas con el proyecto funcionando. Entonces vean que aquí teníamos, antes tomamos datos aquí y aquí sin proyecto. Después empezó a funcionar el proyecto en Ciudad Bolívar y ahora tomamos datos aquí con proyecto y aquí otra vez sin proyecto. Y así teníamos grupos de control que nos permitirían hacer tener un contrafactual de qué hubiese pasado en una comunidad de similares características geográficas, socioeconómicas, de movilidad, etcétera, con proyecto o sin proyecto. Y ahora mismo estamos en una tercera campaña de campo porque como ustedes seguramente, pues no sé si saben, se acuerdan, a veces estos proyectos tienen un efecto muy positivo inmediato, pero a medida que pasa el tiempo, si se deja caer la calidad del servicio, etcétera, puede cambiar esa situación. Entonces, por eso estamos haciendo otra intervención. Acá, por eso les decía, si ustedes se acuerdan, cuando Transmilenio empezó, Transmilenio era maravilloso. La gente lo calificaba con 4.8 sobre 5. Estoy hablando del 2002, 2003, 2005, 2006. Y ahora ustedes ya saben que el último dato que se me viene a la cabeza es que es de Bogotá. ¿Cómo vamos? Solamente el 24% de los usuarios de Transmilenio califica que el sistema está dando un buen servicio. Y todos hemos oído ya hasta el cansancio del mal servicio que hay en Transmilenio, pero eso no siempre fue así. ¿De acuerdo? María Fernanda, ¿tú quieres decir algo? No, Luis, se me quedó la mano Vale. levantada. Entonces les voy a contar resultados. Pero antes de contarles resultados, quiero ponerlos en contexto como la visión de la comunidad. Listo, entonces como les decía, este video nosotros fuimos para hablar con la comunidad y sobre todo una lideresa de la zona que se llama Doña Mercedes fue clave en esto y ella es la que aparece en el video y mejor dicho no les cuento más, sino que dejo que ustedes mismos lo vean. El mayor objetivo fue alcanzar la construcción del cable.
Ese era nuestro mayor objetivo y era un sueño que se nos hizo realidad. Ha sido una de las obras más importantes que tenemos aquí en nuestra localidad. La que está hablando es doña Mercedes. Una obra muy elegante, muy bonita, que el pueblo le gustó mucho porque es muy cómoda, muy rápida y facilita de tomar el transporte. Mi nombre es Ana Mercedes Mora, soy la presidenta del barrio El Paraíso. Vivo acá hace 33 años, llevo como líder comunal 23 años, he participado de todos los proyectos que se encuentran en el barrio. Yo soy Misael Rodríguez Ávila, tengo 4 años de edad, he vivido aquí en este barrio aproximadamente unos 37 años. Cuando llegamos a este barrio no teníamos servicios públicos, no teníamos agua, no teníamos luz, ni mucho menos transporte. Tocó sufrir mucho porque nos tocaba por esa loma abajo. Realmente pues teníamos colectivos que nos traían, nos llevaban, unos piratas que llaman. Después de tener el CID, del Transmilenio, en el 2007 más o menos llegaron a mi casa algunas personas de Medellín contándonos el proyecto de Transmicable. Pues eso nos interesó mucho, no solo acá en este barrio, sino en varias juntas de acción comunal. Ellos visitaron, acogimos la propuesta y nos dimos la tarea de lucharla hasta que hoy día gozamos de ese servicio. Con la avenida del Transmicable hubieron muchos proyectos y vino las instituciones e incluso la Universidad de los Andes también que ha venido haciendo un trabajo muy importante acá dentro de nuestra comunidad. Se hicieron muchos murales, se embelleció el barrio en cierta forma algunas partes con la pintura de las fachadas y los murales, porque hay unos murales muy bonitos, Se hicieron algunas vías, también se está haciendo el proyecto de lo que es el Mirador Illimaní, que es el parque que ya pronto se termina, ya va en un 70-80% más o menos. Va el corredor que va del Transmicable al parque, eso va a quedar espectacular. Se están haciendo las obras del parque y eso por aquí viene mucha gente a mirar y les gusta. A pesar de que aquí nos tenían como zona roja, ya la gente está convencida que la cuestión no es esa. La cuestión es que por aquí hay buen pueblo. En cuanto al empleo también ha mejorado muchísimo para la calidad de vida de las personas, porque los empleados son de acá de la localidad. Y a las familias les ha servido, especialmente a los niños, porque las madres salen a trabajar, generalmente hay mucha madre cabeza de hogar, entonces tienen más o menos 40 minutos, 50 minutos más para dedicarle a sus hijos, ya sea en la mañana o sea en la tarde. El mayor impacto del Transmicable es que es un transporte muy rápido. El transporte no es contaminante, es un buen transporte que de verdad merece que lo tuviera Bogotá. De lo que se podría mejorar, por ejemplo, la pavimentación del barrio. Es algo que nos falta porque en cuanto a algunas vías, precisamente con ese proyecto del cable, que es el contrato 451 de estudios y diseños de algunas vías, nos faltan hacer como unas 30 vías más o menos que tienen sus estudios y diseños y está ahí, entonces no es justo como que se pierda ese trabajo. Falta como una universidad, un hospital que se atiende el pueblo, nos falta la pavimentación del barrio o de los barrios, porque aquí hay muchos barrios que estamos en la misma situación. La legalización de los que faltan por legalizar para que les metan infraestructura para mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Nos falta también, por ejemplo, que la empresa Lime nos arregle el problema de las basuras. En general, que las instituciones no nos abandonen y que vengan y nos colaboren en todo lo que nos hace falta. Es más bien porque no se han hecho más transmicables en vez de otras obras y se impacta tanto a la comunidad de una manera tan bonita. Es una buena pregunta, ¿no? Pero Luis, yo digo que no son solo transmicables, son proyectos de transporte, porque, o sea, De acuerdo. es que el transporte impacta la accesibilidad, la movilidad y la accesibilidad son totalmente diferentes, ¿no? La accesibilidad es como ese derecho a poder acceder a los servicios que te da la ciudad,
¿sí? Entonces falta mucho en generar como proyectos de infraestructura de transporte para que la gente se pueda movilizar por la ciudad, pero a su vez pueda acceder a todo lo que la ciudad presta, ofrece. ofrece. En este Sí. caso, digamos, concuerdo Correcto. con Fernanda, pero hay una cosa que nunca se toma en presente y es un problema que tiene la planeación del transporte urbano y es que no hay incidencia de la participación ciudadana. Totalmente de acuerdo. Yo creo que debería haber más incidencia en la participación ciudadana, dejar de que de este tipo de proyectos sean informativos y que comiencen a ser consensuados y que eventualmente la ciudadanía, porque al final es algo que se construye para la ciudadanía, pueda participar en la construcción de sus entornos, porque como pudimos ver acá, el transporte no es solo el transporte en sí mismo, movilizarse, sino todo su hábito. Y pues eso considero que siempre debería haber participación incidente, más no informativa. Es que creo que hacen los proyectos por hacerlo, ¿sí? Más no piensan en el impacto que pueden tener estos proyectos en la vida de las personas, de la población. Exacto. Muchas veces, todas, desde el diseño urbano hasta, digamos, una infraestructura tan grande como la del Transmicable, ¿sí? Sí, porque eventualmente ahí en suma lo que dice María Fernanda, la planeación del transporte solo se enfoca, pues porque estoy haciendo la tesis, solo se enfoca en algo que sea costo-beneficio y se modelan la demanda mediante la demanda, mayor demanda y mediante el costo-beneficio y debería cambiarse este tipo de pensamientos del transporte público que si bien es gestionado por privados, el principio fundamental es que es un bien público y al ser un bien público debe ser pensado no económicamente, sino Que no sea precisamente. rentable financieramente, es lo que estás diciendo, ¿cierto? Pues por ejemplo, mira el caso que se planteó ahorita para que existiera una empresa de transporte público en Bogotá y son exitosas en Medellín y en Chile, por ejemplo. Y dejar de pensar que el privado es el único que tiene la capacidad de generar rentabilidad económica y pensar más bien en otro tipo de dividendos que no sean económicos, sino que también sean sociales. No, y también entender que o sea, cada sector poblacional tiene diferentes como necesidades de movilidad, ¿sí? Porque no todas las personas se mueven igual, los hombres y las mujeres no se mueven igual, las personas discapacitadas no se mueven igual a las personas que no son discapacitadas, y todo Los eso. niños. Los niños no se mueven igual A mí que los también me adultos. parece que, a mí también me parece que además de eso, muchos de los expertos son como muy patriarcales en el sentido de que creen que la población, porque no es experta, no sabe lo que necesita. Y el video me parece que también demuestra que hablar con las comunidades y las poblaciones y preguntarles qué tipo de cosas les mejorarían sus vidas puede resultar en unos métodos de transporte mucho más variados y rentables que arreglen muchos de los problemas de movilidad en general. Pero siento que muchas veces como que los expertos ignoran y es un poco clasista también, como la gente que tiene menos educación y eso, ignoran como ellos no deben saber de eso, y el experto soy yo, entonces muchas veces como que no se preguntan, siento que en el video se veía un poquito esto, porque ella demostraba como que en verdad sí sabía lo que necesitaba su comunidad y que cuando les fueron a decir, como que ellos podían identificar que les funcionaba. Correcto, Camila. Nicolás. Sí, además que pues no se ve tanto en el video, pero yo tengo entendido que ellos pintaron las casas, hicieron esos murales porque pensaban que eso iba a traer gente al barrio y como mover más la economía como central de adentro. Entonces son como factores que hasta creo que los que planearon ni siquiera pensaban en eso, como que, bueno, esta gente va a pintar las casas y va a poner como grafitis para que vengan los turistas, por decirlo así, como que eso era un punto que ellos querían ver. Los murales son súper bonitos porque cuentan la historia del barrio, así si queda tiempo se las cuento, yo no soy experto, pero ahí les puedo dar unas cosas. Dale, María Fernanda, y después Andrea. Es que con respecto a lo que dice Camila, es que los expertos confunden como la teoría con la realidad. O sea, una cosa es lo que dicen los libros y lo que te han enseñado, pero otra cosa es que tú salgas y Sí, veas total. lo que está sucediendo en el territorio, ¿sí? Entonces, Y ambas cosas se necesitan, o sea, se necesitan a los expertos y se se necesita a la gente complementan. que lo ve empíricamente, como que uno no puede, ninguno de los dos puede ser exitoso si no le habla al otro, me parece. Sí, De totalmente. acuerdo, voy a aprovechar, Luis, que me diste la palabra, qué pena. Dale. Estoy de acuerdo con, digamos, con lo que han dicho, pero creo que es importante también tener en cuenta el factor económico. El costo, o sea, es costoso
hay que poner plata y como el proyecto no se construye solo. Creo que la gente siempre tiene la perspectiva, pues como que toda la plata se está como desperdiciando todo el tiempo, pero pues tienen que salir fondos de algún lado. Digamos, en el caso de los servicios, por ejemplo, del acueducto, el Estado pone una plata que puede poner, pero también, digamos, de dónde sale el resto de la plata, de un subsidio que es como de un fondo solidario, que no sé si saben, pero digamos, estratos 1, 2 y 3, parte de lo que ellos cubren, creo que en Bogotá hasta el 70% lo cubren estratos 5, 6 y 7 como industriales y comerciales. Entonces la plata tiene que salir de algún lado y entiendo y estoy de acuerdo con la perspectiva que dice que, o sea, hay que escuchar a la comunidad, no simplemente llegar y hacer, pero creo que somos lo suficientemente inteligentes y como tenemos gente muy inteligente como ustedes, o sea, está trabajando en un grupo grandísimo, para lograr que no solo sea bueno para la gente, sino que también el proyecto sea rentable y que sea, digamos, funcional para absolutamente toda la comunidad. Sí, pero tampoco hay que ignorar que así la gente de la comunidad y la gente que no esté en el proyecto necesariamente también pueden aportar y también son súper inteligentes, ¿me entiendes? No, o sea, Pero no que estoy no diciendo que hayan la gente no estudiado sea donde nos... inteligente No, como no, para yo poder sé, proponer soluciones, sino es como el elemento de la rentabilidad, o sea, como, o sea, yo entiendo y como que entiendo la frustración y, o sea, yo vi una clase que se llama constitucional y el profesor nos decía específicamente en estos casos que son como invasiones que en principio, en términos de plan de desarrollo, el Estado no tendría que cubrir esas zonas, pero pues una vez la gente se ubica ahí, el Estado tiene que incluso cubrir más porque es más costoso, digamos, llegar a esas zonas de difícil acceso. O sea, es cierto y hay que pensar en la gente y a veces llega, y él nos decía, llegan los uniandinos y pero es que como la que gente también puede no, aportar a y esa no escuchan a rentabilidad, las ¿me entiendes? personas, exacto. Pero pues también tiene que haber un componente como de estudio económico. Y en verdad yo creo que los colombianos son lo suficientemente inteligentes y en verdad es una comunidad súper grande como para lograr plantear como ese equilibrio entre ambos componentes. De acuerdo, Andrea. Pero es que, o sea, a mí Perdón, me parece que esos estudios económicos no funcionan si no le preguntas a las personas qué van a usar, porque la economía en su fin, pues eso me explicaron a mí en mi carrera, la economía en su fin es simplemente ver cómo se comportan las personas económicamente. Entonces, pues si no hablas con las comunidades y no haces el estudio teniendo en cuenta que ellos también saben, también pueden aportar, pues qué tal que montas una obra, nadie la va a usar porque no era lo que querían, o sea, ¿me entiendes? Cosas así. sí, Solo siento que no hay que menospreciar la inteligencia de la gente que no se consideran como expertos, entre comillas. voy a levantar yo la mano. Gracias, Camila. Denme un segundo, por favor, Pablo y Cristian. Esto me Perdón. encanta, tranquila. Estas discusiones me encantan y es lo que deberíamos hacer en todas las clases porque estos temas para mí y espero que para ustedes también sean súper interesantes. Pero para darle un poquito más de sustancia a la discusión, les pido porfa que me dejen avanzar un poquito para que vean más datos, para que podamos discutir al respecto, ¿les parece? Y, pero creo que de esta discusión quedan dos cosas súper importantes, que lo hablaba Cristian y lo hablaba también Camila y María Fernández. Primero, eh, tiene que ser un proyecto integral, tiene que ser un proyecto integral no solo de movilidad, sino que venga con todos esos elementos para que efectivamente mejoren la calidad de vida de las personas. Luis, qué pena te interrumpo. Algo para no perder el hilo de lo que decían con respecto a lo económico, pero es que lo económico va como asociado con lo social, ¿sí? De Es acuerdo. como un círculo. Por ejemplo, si yo tengo mejor movilidad para mi población, un ejemplo, tengo modos de transporte sostenibles, en este caso el transporte público, pues la gente va a dejar de utilizar carros y, no sé, motos en ese, un ejemplo. Es decir, impacta positivamente el ambiente. Si se impacta positivamente el ambiente, se mejora la calidad, se mejora la economía de la ciudad, a su vez también problemas de salud, ¿sí? Todo, o sea, todo va como unido, Correcto, relacionado. correcto. Y esos son los datos que les quiero dar para que discutamos un poquito más adelante, ¿vale? Quiero cerrar con una cosa y ya. Y ya. Digamos, yo no estoy de acuerdo con lo que hablaron sobre la rentabilidad económica. Eso Yo es un creo tema importante que y complejo. porque la rentabilidad económica en esta época de COVID se vuelve subjetiva y uno de los principales afectados es el transporte público. Entonces no se puede modelar mediante este tipo de coyuntura que tenemos porque es muy difícil saber Yo qué. no, perdón, ahora te interrumpo yo, Cristian, yo no hablaría de rentabilidad económica, sino de rentabilidad financiera, ¿vale? Son dos cosas diferentes y si quieres ahora lo vemos. Pero es un punto importante que ya les cuento. ¿Listo? Y
Entonces hablábamos del primero, la importancia de los proyectos integrales, y segundo que es clave, y ustedes lo mencionaban, es decir, contar con la participación activa de la comunidad. Ya no se vale, y ustedes mismos lo han dicho, yo soy el experto, ustedes no saben lo que necesitan, yo sí sé lo que ustedes necesitan, tipo reforma tributaria, ¿de acuerdo? Que ya saben lo que ha pasado. Entonces, la participación de la comunidad es súper, súper importante. ¿Para qué? Para que después el proyecto tenga aceptación por parte de la comunidad, lo cuiden, etcétera, que ya les voy a contar más al respecto. Entonces, les voy a contar un poquito de números. Un poquito de números para que vean el experimento que nosotros hicimos. Vean, aquí está la línea base. Vean que para nosotros llegar a hacer ese muestreo nos tocó visitar 7.500 casas y solo obtuvimos 2.050 encuestas válidas. Para que vean la dimensión del trabajo. Y además aquí hay algo importante, porque entre semana generalmente la gente no está en sus casas, la gente sale muy, muy temprano y llega muy, muy tarde. ¿Por qué? Entre otras cosas, por esos larguísimos tiempos de viaje. Pero entonces vean que tuvimos para el seguimiento una tasa de respuesta del 82%. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es una encuesta longitudinal, entonces hubo gente que desafortunadamente murió, otra gente que se fue del barrio, incluso otra gente que estaba en la cárcel. Pero teníamos igual unos números muy, muy interesantes. ¿Qué hicimos? A esa muestra de 1.000 personas en Ciudad Bolívar y 1.000 ciudades en San Cristóbal, acuérdense que es como control y tratamiento, placebo, vacuna, les pusimos acelerómetros para medir la actividad física objetiva, les instalamos una aplicación para medir sus trayectos diarios. Hicimos adicionalmente una encuesta de preferencias declaradas para confrontar esos elementos de expectativa versus realidad. Y diarios de viaje para ver la gente cómo ocupaba su tiempo. En la línea de seguimiento, seguimos en la misma línea, con la única diferencia acá, que aquí ya no podíamos medir expectativa versus realidad porque ya el cable estaba funcionando, y lo que preguntábamos aquí era, lo que estamos tratando de medir es una especie de gentrificación. Gentrificación, para quienes no sepan, es un fenómeno que viene, yo no sé si esa palabra existe en español, es gentrification, y es cómo la población más pobre se ve desplazada en un barrio, por decir algo, debido a que va llegando población rica. Aquí esa es la definición como estándar de la gentrificación, pero aquí queríamos ver si hay gentrificación, porque hemos visto que, por ejemplo, los alquileres de las casas, sobre todo alrededor de las estaciones, están subiendo mucho. Y queríamos ver, pues todavía no hemos analizado los datos porque tenemos muchos datos, y es si hay una gentrificación de personas pobres y muy pobres, ¿vale? ¿Y cuáles son las características de la población? Entonces vean, intervenciones Ciudad Bolívar, controles San Cristóbal. Entonces vemos la mayoría de las personas son mujeres, muchas son mujeres cabeza de familia, cabeza de hogar. En general, la gente es de mediana edad, 45 años, y la población solamente tiene hasta secundaria, hasta estudios secundarios como máximo nivel. Y la zona toda la zona es estrato 1, 2, ¿vale? Muy poquita gente con carro, muy poquitos hogares con carro, un poquito más con motos, y gente, vean, menos de un salario mínimo. La mitad de la gente vive con menos de un salario mínimo, que es bastante poquito. Y no está aquí, pero allá nadie usa la bicicleta. Nadie usa la bicicleta. Es que eso son unas lomas bravas. ¿Qué encontramos en temas de movilidad? Expectativas de realidad. Aquí que queríamos medir las percepciones de qué esperaba la gente cuando el proyecto estuviera funcionando, para ver si esas expectativas eran efectivamente satisfechas por
la realidad una vez el proyecto estuviera funcionante. Aquí vean, como decía el señor Don Misael en el video, la mayor expectativa de las personas era reducir sus tiempos y esa expectativa fue superada por la realidad. Si ven cómo vemos esto, porque la barrita azul es un poquito más grande. Vean que no pasó lo mismo con la contaminación. La gente sigue percibiendo, y aunque lo vamos a ver, que la exposición a contaminantes sí bajó muchísimo, la percepción es que no. Tenemos otras cosas, vean, la seguridad, la comodidad. También la realidad superó esas expectativas. Hay otras cosas que no, que son la seguridad vial o la seguridad en la estación. Parece que hay cosas por mejorar. Pero en general lo que vemos es que esas percepciones varían según las características socioeconómicas de cada persona. Y hay algo importante, y es que quienes se declaran usuarios regulares del cable han reportado mayores beneficios luego de la implementación. ¿Y quiénes son esos usuarios regulares del cable? Aquí vemos unas gráficas. T0 es antes del cable, T1 es después del cable. Vemos que el 12% de todas esas personas se declararon que son usuarios regulares del cable. Aquí es el reparto modal de todos los modos disponibles que hay en la zona. Por ahí Cristian, me acuerdo que había mencionado algo de modos alternativos. Aquí siguen existiendo líneas de alimentación, los buses verdes, y líneas del zonal, los buses azules, en la zona. Es decir, no se puso el cable y se quitó todo, no, siguen existiendo líneas, aunque no en la misma cantidad que habían antes, pero siguen existiendo alternativas para la gente que no le funciona el cable, porque no a todo el mundo le sirve el cable. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá estos datos, es el 90% de todos los viajes incluyen en algún momento el transporte público, para que veamos la importancia del transporte público. Y cuando comparamos antes y después, lo que les decía, el 12% se declaran usuarias de el cable. Y como vemos en el grupo de control, en el grupo placebo, el reparto modal, es decir, cómo la gente usa los modos de transporte, no tuvo cambios significativos. ¿Por qué la gente usa el cable? Vean aquí estos tiempos. La gente, porque es más rápido, porque es más seguro, porque le causa interés, porque mejora su accesibilidad, y también hay razones por las cuales no usa el Transmicable. A la mayoría de gente es acceso. ¿Qué significa acceso? Que no le queda fácil llegar a la estación. Y no sé si alcanzaron a ver, pero hay estas zonas con pendientes, hay canteras, hay unos cañones, es difícil. Hay muchas casas que les tocaría caminar mucho para ir a la estación y les sale más rentable coger un bus y bajar. Esto es interesante, miedo a las alturas. 30% de las personas no lo usa porque le da miedo a las alturas. Y es como anécdota, la última vez que fui, me subí en el cable y una señora se me sentó al lado y me agarró del brazo que casi me lo parte, y ella me decía, y yo ya he montado en avión, pero con esto no puedo. Entonces ahí nos reímos y todo, pero es un miedo real, que puede que no sé cómo podríamos empezar a solucionar este miedo a las alturas. Y hay un 10% que igual el transporte le sigue pareciendo caro. Y es que 2.500 pesos por viaje, sobre todo para personas que viven allí, es caro, es caro. Vean estos elementos para terminar con movilidad, que hay cosas mucho más allá que quiero mostrarles. Es algo interesante, el tiempo de viaje total disminuyó más o menos en 15%. Aquí están las disminuciones por género para que vean el enfoque también. Pero quiero centrarme aquí, y es que vean que la espera disminuyó muchísimo, los tiempos de espera. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente los tiempos de espera es lo que más castiga a la gente. ¿Qué significa eso? Que esperar es mucho más aburrido.
Y eso se debe a que la confiabilidad del sistema. Yo estoy en el cable, yo sé, estoy seguro que cada 20 segundos pasa una cabina. En cambio, yo estoy en el paradero y yo no sé, paso un bus y yo no sé cuándo va a venir el siguiente. Entonces, esto ha sido una mejora muy, muy importante. Vean actividad física para entrar a esto. Vean, estos parques son los parques que están ahora. Juan, Profe, dime, espera, una pregunta un poco más sobre los temas anteriores. dime. Sobre la diapositiva anterior, por favor, de lo de por qué no utilizan Transmicable. Sí, Una pregunta es, ¿no sería, o sea, veo que últimamente la forma al menos como se hace en Colombia, pues el cable uniéndolos al sistema de transporte, ya sea metro en Medellín o al Transmilenio y Mío en Cali, ¿cierto? sí. Pero ¿no sería de pronto razonable también hacer una red de transmicables para que haya más acceso en todas esas zonas de ladera? La idea, pues como te decía Juan, la idea está en el programa de gobierno, está el- el cable de San Cristóbal, que también todos van a ir conectados a la SITP, ¿no? No hay ningún cable que esté pensado aislado, pero eso es súper importante, como les decía al principio, que no quede ahí el cablecito solamente porque es transporte urbano, ¿vale? Sí, no, o sea, lo que decía era como que, por ejemplo, que no sea una sola línea para Ciudad Bolívar, sino que de esa línea salgan otras mini líneas para, Ah, ok. pa- Tú dices para que ampliar, así por se... ejemplo, la de Ciudad Bolívar. Sí, sí, exacto. Eh, Tengo entendido que por ahora no, por ahora hay más cables pensados como líneas, como hablamos ahora, la de San Cristóbal, la del Codito, yo no sé la del centro, pero por ahora no está planteado eso. Ahorita les voy a contar algo interesante de mejorar el acceso que también trae cosas, efectos secundarios no deseados, ¿vale? Vale, vale, gracias. Entonces, lo que les decía, actividad física, vean, estos son los parques renovados, son parques muy bonitos. ¿Y cómo lo medimos? A esas personas, a la submuestra, acuérdense, en las tablitas les pusimos estos cinturones, que son los acelerómetros, y las personas tenían que estar, ya no me acuerdo, 10 días con eso, incluso dormir con esos cinturones, para ver cómo se movían, así podemos ver el nivel de actividad física que hacían esas personas. ¿Y cómo se mide eso? Entonces vean, por ejemplo, esta es una persona, AFMB es actividad física moderada o vigorosa, y vean, este en el eje X es la hora del día, como dice ahí, entonces la gente entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana está acostada, ¿sí ven? Esta línea plana acá, se levanta más o menos a las 4 y empieza a hacer cosas, ¿vale? Y vean, aquí tenemos una persona que solo hace transporte público no cable y aquí una persona que usa Transmicable y aquí una persona que solo usa transporte privado. Entonces aquí, en resumen, lo que nos está diciendo esto es que los patrones de actividad física moderada y vigorosa de los usuarios de transporte público, de transporte privado y de transporte y de Transmicable, perdón, nos representan esas gráficas. Y lo que vimos es que el promedio de minutos de actividad física moderada o vigorosa en usuarios de Transmicable es mayor que los otros. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que los usuarios de cable hacen mayor actividad física que puede llegar a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud para tener una mejor calidad de vida. Eso era con el acelerómetro. Esto es con la app. Nosotros diseñamos una app porque hay cosas que uno a veces ni se plantea. Por ejemplo, o que uno nunca se detiene a pensar. Y es que en esa zona no hay ni un solo celular Apple. No hay ningún iPhone. Yo no sé si uno se pone a pensar en eso y da muchas cosas por sentado. Entonces, primero no es eso. La gente tiene smartphones Android 100%,
de baja gama. ¿Qué significa que sean de baja gama? Pues que tienen poca memoria. Entonces, para diseñar una aplicación orientada a ese segmento, pues tiene que ser primero, no consumir datos. Casi todos los teléfonos son prepago. Una persona no acepta que le instalen una aplicación si se le va a comer los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esta aplicación tiene que subir los datos una vez se conecte a un Wi-Fi. Segundo, ocupar poquita memoria. Y así hay muchas otras consideraciones para tener en cuenta en estos temas. Entonces, nosotros diseñamos esta aplicación que se llama Muévelo. Obvio, todo lo que les estoy contando aquí es con consentimiento informado, con comité de ética, etcétera, manejo estricto de la privacidad de los datos. Todas esas consideraciones legales y éticas están chequeadas. Entonces, esta es la interfaz de nuestra app, donde nos permite ver cosas como esta persona, Juan Gómez, salió de acá y se fue por todo esto y se quedó en el centro haciendo X cosas, ¿vale? Eso también nos da un montón de información que ahora no la hemos procesado, por ejemplo. Tenemos actividad física, mujeres sedentarias y mujeres que cumplen las recomendaciones de actividad física moderada o vigorosa. Vean que aquí teníamos T0, acuérdense que es antes, T1 es después, o sea que después del proyecto las mujeres están haciendo mayor actividad física en los parques, ojo, ¿vale? Y eso no es por el Transmicable, eso es por la renovación de los parques. Dale Juan y después María. Fernanda, cuéntame. No, a mí se me ha quedado María Fernanda, adelante, por favor. Luis, te iba a contar que yo también para mi tesis recolecté información por medio de una aplicación, pero digamos lo que yo sí hice, yo quería saber cómo era la experiencia de viaje de las mujeres. Sí. Muchas mujeres, pues lo que tú dices, no tenían iPhone, entonces yo busqué una aplicación que fuera para Android o smartphone y también les pagué. Yo pues hice una remuneración. Nosotros no les pagamos. No, yo les pagué porque por lo mismo, por lo que tú dices, que los datos. Sí. Entonces era porque esa aplicación tenía que tener datos todos los días. Ok. Te entiendo. Entonces, pues yo les dije, vean, les pago, pues adicionalmente por su tiempo, porque es muy peligroso que ustedes estén sacando un celular cuando se están montando en el transporte público o están caminando o montando bicicleta, etcétera. Entonces les pagué también para que, pues, por su tiempo y pues para que siempre tuvieran datos en su celular. Bueno, si todavía necesitas, pues nosotros, todos sabes que esto es ciencia abierta, nosotros podemos gestionar para prestarte la aplicación. No tenía ni idea, pero me servía. Ya terminé la recolección de datos. Ok. Y gratis, gracias. Pero bueno, para la próxima. Calidad del aire. ¿Cómo medimos la calidad del aire en microambientes? Estos microambientes, imagínense que ustedes estuvieran en un cuarto cerrado sin ventanas y alguien estuviera fumando. Pues aparte del fumador, uno se estaría chupando todo el humo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queríamos estudiar y cómo lo veíamos. Vean, estos son todos los equipos que usamos para medir, que se los ponía una sola persona para ver primero la concentración de esos contaminantes en esos microambientes y cuántas son las dosis inhaladas de esos contaminantes que dependen del género, de la edad particularmente. Entonces, estimábamos dosis inhaladas de esos contaminantes por viaje y haciendo algunas simulaciones. Entonces, resultados. Vean que esta es línea base y esto es T0, la columna de la izquierda, T1 la de la derecha, donde hay unos verdes alimentador, azules el SIT personal, el transporte informal también usábamos o incluso personas caminando. ¿Qué significa esto? Y después en T1 con cable. ¿Qué nos está mostrando esta gráfica? Y es que de lejos la exposición y la concentración de contaminantes en las cabinas del cable son muchísimo más bajas. Y para que tengan una idea, estos valores de 100 microgramos por metro cúbico, más o menos acá,
son altísimos, son altísimos, altísimos. Es decir, es el profesor Ricardo Morales que lideró esta parte cuando mostraba estas cosas o incluso la concentración en Transmilenio antes de que se empezara a renovar la flota. En congresos internacionales la gente decía, no, usted tiene algo mal porque esos niveles de concentración tan altos son imposibles. Y no, eran unos niveles de concentración de contaminantes increíblemente altos donde uno en una hora ya se chupa toda la contaminación que debería chuparse en todo el día. Entonces, eso es clave también, cómo ese transporte mejora esta parte de calidad del aire, que tiene efectos a largo plazo, como vimos, sobre la salud de las personas, particularmente en los niños y en las personas mayores. Entonces, vean que en el cable cambió un orden de magnitud 10 veces menos la concentración. Para que tengan una idea, una persona caminando al lado del exhausto de humo negro de un bus inhala menos cantidad de contaminantes que la persona que va dentro del bus. Entonces, cuando evaluamos esas dosis inhaladas, vimos que comparando entre diferentes modos de transporte, las concentraciones y las dosis más bajas son en el cable. Y aquí tenemos, vean, para carbón negro, material particulado 2.5, que es el que se va al fondo de los pulmones, y monóxido de carbono, que es un gas tóxico. El monóxido de carbono puede matar, ¿vale? Y aquí hicimos algunas simulaciones haciendo combinaciones de diferentes modos de transporte y de nuevo el cable, pues por obvias razones, uno lo puede intuir, pero aquí lo medimos. ¿Qué pasa con la calidad de vida? Para la calidad de vida usamos el cuestionario de la Organización Mundial de la Salud y su definición de calidad de vida. Y hicimos un método econométrico que es un propensity score matching, perdón, estratificado por sexo. ¿Vale? Y aquí tenemos estos elementos segregados, separados por género, como veíamos antes, después, hombres, mujeres. Ciudad Bolívar, Ciudad San Cristóbal. Gran resultado de esto, para que no se confundan con los números. La calidad de vida relacionada con la salud mejoró para todos, pero mejoró mucho más para las mujeres versus los hombres. Punto importante, ¿vale? Punto importante que casi nunca se analiza o nunca se analiza. Yo no conozco ningún proyecto urbano que mida su efecto en la calidad de vida relacionada con la salud. Y más así con este nivel de agregación. ¿Qué pasó con el bienestar subjetivo de las personas que viven en el barrio con Transmicable funcionando? Ese bienestar subjetivo, que en inglés, si les interesa, es subjective well-being, lo definimos como la percepción de las personas sobre su propio bienestar. Y ahí se tienen en cuenta emociones positivas y negativas de satisfacción con la vida en general. ¿Qué tenemos? Confianza interpersonal, ¿qué es? ¿O qué mide? Mide qué tanto se confía en las otras personas de su entorno, familias, amigos, vecinos, en situaciones cuando yo necesito ayuda. Entonces lo que estamos viendo, y bueno, satisfacción con el barrio es qué tan contento está con el barrio en que vive. Y lo mismo con el transporte, ¿vale? Lo que vemos aquí, las flechitas hacia arriba, es que el bienestar subjetivo, para que veamos esto, de la población beneficiada con el Transmicable subió, mientras que en el grupo de control quedó igual. La satisfacción con el transporte, que era muy, muy baja, para que tengan una idea, ustedes saben que allí vive gente con muy escasos recursos. La gente estaba más preocupada con el transporte, es decir, su mayor preocupación era el transporte, y de segundo estaba su preocupación por no alcanzar a llegar a fin de mes. Entonces, para que vean que el transporte era aún más preocupante para las personas que no tener plata para subsistir el resto del mes. Entonces, satisfacción con el transporte mejoró, satisfacción con el barrio mejoró,
y la confianza interpersonal mejoró. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque encontramos que esa mejora del bienestar subjetivo está relacionada con el incremento en la satisfacción con el transporte, con el barrio, con el aumento de confianza interpersonal, con la reducción de los tiempos de viaje y con algo muy importante, con el aumento en la participación de actividades de ocio. Esa participación en actividades de ocio, como decía doña Mercedes en el video, las personas tienen 50, 40 minutos más para estar en su casa, con sus hijos, con sus amigos, con la novia, con el novio, etcétera. Tuvo una gran influencia en eso. ¿De acuerdo? Y todo eso tiene efectos directos y positivos en esa confianza interpersonal. Eso es algo súper importante. Estamos por terminar de escribir estos artículos. Espero que terminarlos algún día. ¿Y qué pasó con el capital social? Capital social y usuarios de Transmicable. ¿Qué es el capital social? ¿Cómo lo definimos en este caso? Son los recursos y las características de organización social que facilitan la cooperación y coordinación entre personas para el mutuo beneficio. Para resumirles este resultado, los usuarios de Transmicable se encontró que tienen o que mejoraron su capital social. Hay una relación entre capital social y el uso de Transmicable, donde vimos que el Transmicable aumentó el capital social al proveer mayor accesibilidad y facilitar, las interacciones sociales. Entonces encontramos que también estamos terminando de escribir este artículo. Mayor capital social se asocia con una mayor disposición a usar el Transmicable. Y esto tiene mucho que ver para ese ciclo positivo, ciclo de refuerzo para yo mejoro mi capital social, uso el sistema, cuido el sistema. Este mecanismo de capital social lo podemos aprovechar para favorecer el desarrollo comunitario, aumentando la capacidad de resolver problemas comunes, el sentido de comunidad, mientras se incrementa a su vez la demanda o el uso del cable. ¿Vale? Entonces yo no sé si les alcanzo a transmitir la importancia de esos resultados. Yo sé que es una zona muy pequeñita con muchas necesidades, pero para mí hacia allá se debería llevar la evaluación de este tipo de proyectos para medir eso. Y no todo es cuantitativo, no todos son modelos complejos y números, etcétera, sino que hay igual de importante la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana son métodos cualitativos y nosotros usamos una app o adaptamos una app que fue desarrollada en Stanford y se llama Nuestra Voz. En este contexto que acabamos de explorar, este ejercicio ciudadano lo hicimos tratando de incrementar la efectividad y el impacto de esas intervenciones en Transmicable. Entonces, esta ciencia ciudadana, y seguramente a muchos de ustedes les puede interesar, es el involucramiento activo de las personas en las comunidades. Obviamente nosotros, la universidad, no teníamos ya ninguna influencia en decir cómo se hicieran las obras, etcétera, pero sí podíamos medir qué piensan las personas. Entonces, esta ciencia ciudadana es el involucramiento activo de las personas de las comunidades para trabajar de manera horizontal con los científicos, en este caso con nosotros, pero se podría utilizar para trabajar de manera horizontal por quienes toman la decisión, con Habitat, con Cristian, con el IDU, con Transmilenio, etcétera. Y esta aproximación consiste en recolectar sistemáticamente las percepciones de los habitantes del sector para que nosotros tengamos una comprensión completa del fenómeno que estamos explorando y para proponer soluciones orientadas por esos datos a los desafíos identificados. Entonces, aquí tenemos métodos definidos, metodologías claras para poder hacer que la participación de las personas sea tenida en cuenta. Entonces, recolección sistemática de datos se lleva a cabo por esa aplicación, por una cosa que se llama Discovery Tool de esa aplicación de Stanford. Como les decía, es una aplicación móvil en que los ciudadanos
rayas científicos, registran sus percepciones y ahí pueden grabar voz, tomar fotos. Esas fotos quedan geocodificadas por donde caminan y son rastreadas por GPS, y esas percepciones son discutidas después en reuniones con otros miembros de la comunidad y se priorizan elementos para presentarlos ante los tomadores de decisión. ¿De acuerdo? Y entonces y ya para ir cerrando, para no aburrirlos tanto, este modelo de nuestra voz está basado en la teoría del empoderamiento. Yo ya no conozco mucho de eso. Si hay alguien aquí que nos pueda contar qué es esa teoría, es más, son teorías sociológicas. Son teorías del empoderamiento y la teoría cognitiva para comprometer a los residentes como científicos para que ellos puedan comprender y transformar los factores que influencian sus propios comportamientos. Entonces, este ejercicio de análisis se basa en esa teoría fundamentada en el análisis temático de un esfuerzo para que podamos complementar todo el componente cuantitativo que les acabo de contar. Entonces vemos acá unos ejemplos, una muestra más chiquita, pero donde tenemos 600 fotos, un poquito menos registros de audio, y vemos, aquí ven los mapitas de calor donde la gente hizo esos recorridos. Entonces, aquí teníamos después, como les decía, reuniones con la sociedad donde se miraban sus percepciones, donde se oían los comentarios. Y aquí esas reuniones complementarias, esas reuniones de socialización, vemos acá qué le preocupaba antes a las personas. Vean, lo que está en rojo es lo que más les preocupaba y después qué les preocupaba después. Entonces, estas son herramientas muy interesantes y muy poderosas para, como les decía, hay algo clave, es tener un diálogo horizontal. No es que yo estoy por encima de usted y usted me cuenta y yo miro a ver si lo analizo, sino que es un diálogo de tú a tú. También se tuvo trabajo intersectorial. Vean, aquí está Don Misael, con todas estas instituciones, el IDRE, Transmilenio, los Ministerio de Salud, el IDU. Aquí no está Hábitat, Cristian, para que lo metas. Y algunas frases de la gente por ver todo esto. Esto es un componente cualitativo súper importante. Esto fue antes, después está el seguimiento, una metodología que se llama Ripple Effect, que son efectos en cascada, es para ver esos efectos intencionados y no intencionados de toda la intervención de esos proyectos, como esto serían los efectos secundarios negativos de todo esto. Entonces aquí vemos, obviamente falta mucho por hacer, como veíamos en el video, pero creo que es un paso en la dirección correcta. Aquí tenemos, cada vez van a surgir nuevos desafíos y eso es indiscutible, eso pasa en cualquier lado. Pero vean esto, estos son frases bonitas. Como decía aquí don Isabel, más seguridad, salud, pero por ejemplo hay algo que nos contaba el gerente del cable, y es que la gente antes decía, que vivía allá, decía, por ejemplo, me voy para Bogotá, como si no estuvieran en Bogotá. El cable ya cambió esa percepción. Ahora ellos ya se sienten ser parte de Bogotá, que eso es algo importantísimo. Si ustedes se ponen a pensar, eso es algo clave. Y entonces, para terminar, y aquí ya podemos empezar a discutir, que sería súper interesante tener esa discusión que tuvimos ahorita, ya con un poco más de información. Entonces, muchas cosas. Aquí solo les cuento un pedacito del proyecto. Pero vean, solo podemos hablar ahora de efectos a corto plazo, perdón, en estas cosas, tanto cualitativo y como cuantitativo. Vean esto, transformaciones positivas, más orgullo por el barrio, reducción del estigma, mejora en la estética del barrio, pero siguen habiendo cosas por mejorar.
De nuevo, esto no es que yo llegue a el proyecto y me vaya, sino que hay que el Estado, la presencia del Estado es clave que siga ahí continuamente. Pero aquí lo interesante son métodos mixtos, no solo visto desde el punto de vista de ingeniería, que está mandado a recoger esa vaina, la participación, y por esto a mí este curso me gusta tanto. Desde ahí han habido músicos hasta abogados, politólogos, economistas, ingenieros, médicos, etcétera. Para mí este curso es valioso porque veamos que cada uno de nosotros desde nuestra formación puede hacer aportaciones grandísimas. Conclusión principal: Transmicable es un ejemplo de alternativas sostenibles, inclusivas y saludables. Un proyecto que es inicialmente visto como de transporte puede tener beneficios mucho más grandes más allá de la movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos efectos positivos del cable y sus transformaciones incluyen aumentos de esa satisfacción, ¿de acuerdo? Aumento de las oportunidades, de acceso a las oportunidades de recreación y socialización, aumento en la calidad de vida relacionada con la salud y menor exposición a contaminantes. En general lo que vemos es que el cable presenta un impacto positivo, pero hay cosas por mejorar, como ya les había dicho, y creo que el futuro es estas metodologías mixtas, particularmente Nuestra Voz facilitó el diálogo entre los sectores, que ahora ustedes saben, y sobre todo en la coyuntura en que estamos, que nadie oye nada, estamos casi en fanatismo, es súper importante que el diálogo fluya. Les dejo esto por acá, esto se los voy a poner se los dejo en SICU. Aquí está el video, aquí hay más información, una nota de política donde se resumen los principales resultados del cable. Y para que tengan una idea, vean, esta es solo una parte del equipo que ha trabajado en el proyecto. Entonces, esto es lo que les quería contar, y por favor, abran los micrófonos y si quieren pregunten, comentemos, discutamos, lo que quieran.